o estamos viendo el tema 2, que es flexión es viajada. Ayer hemos visto el método de ejes centroidales y principales. Hoy vamos a ver el método de ejes centroidales simplemente, o conocido como método general. En este método, como su nombre lo identifica, no es necesario que los ejes sean principales. Solo deben cumplir la condición de que son ejes centroidales. Para nosotros desarrollar la teoría que nos permita aplicar esta metodología, voy a partir de esta gráfica de una figura cualquiera, de esta forma en la que le pongo unos ejes en un punto elegido al azar, los ejes X y Y perpendiculares entre sí. Y quiero determinar el esfuerzo en el punto A en general. Una forma es demostrar que estos ejes son centroidales. Para eso determino el esfuerzo en este punto y luego le multiplico por el área y tengo la fuerza. Esa fuerza, al ser flexión pura, debe ser igual a 0. Esa condición solo se cumple cuando los productos de inercia son elaborados a través de unos ejes que pasan por el centroide. Que es el momento, no es producto de inercia, perdón, es el momento estático. El momento estático es una característica geométrica que puede ser 0 o diferente de 0. Es 0 cuando el eje con el que se ha determinado pasa a través del centroide. Es la forma de determinar qué es el centroide. Para los problemas prácticos nos determinamos el centroide y sobre este centroide le aplicamos un par de ejes centroidales. Entonces, para determinar el esfuerzo en este punto por curvatura positiva en el plano YZ, cuando el eje de flexión es X, voy a tener que va a ser el esfuerzo en el punto P es igual a esta curvatura que genera este efecto de compresión menos KY por el módulo de elasticidad del material de la sección por esta distancia en Y. Eso debido a la curvatura en el plano YZ. Como es flexión asimétrica, también hay efecto de flexión debido a la curvatura en el plano XZ, en este otro plano. Entonces, esta curvatura también hace esta operación, también comprime, menos la curvatura en X, KX, por el módulo de elasticidad del material y por la distancia del eje de flexión de este a este punto. La curvatura KX genera flexión respecto al eje Y. Y tengo el esfuerzo en el punto P. Quiero determinar la fuerza, debo multiplicarle por el área. Entonces, multiplicado por el área, por dA y sacando las constantes, KY es constante, E también, KX es constante, E también, y la parte variable es YA por dA, XP por dA. Estos términos, este es el momento estático respecto al eje X. Este es el momento estático respecto al eje Y. Para que esto se cumpla, esto debe ser 0 porque es solo flexión pura, no hay ningún tipo de fuerza, ¿no? Entonces, para que esto se cumpla, KY es diferente a 0, E es diferente a 0, KX es diferente a 0, toda vez que hay carga hay curvaturas, y el módulo de elasticidad para todos los materiales existe. Por tanto, la única posibilidad que estos momentos estáticos en X y en Y sean 0. Si esto es 0 por esta cantidad, 0, esto por 0, 0 y se cumple esta cantidad. Si este esfuerzo es 0, por esta condición de los momentos estáticos, quiere decir que tanto el eje X como el eje Y son centroidales. Está demostrado
que son centroidales. Entonces procedo a determinar la formulación matemática que me permita determinar los esfuerzos por este método de ejes centroidales. Determino el momento para momentos positivos. Cuando la anterior clase vimos y acordamos la convención, dijimos que los ejes eran positivos a la derecha en X, Y hacia abajo, momento positivo doble punta en el sentido del eje positivo X, momento en X, momento en Y positivo hacia el sentido de la doble punta del eje positivo en Y, momentos positivos. Curvaturas positivas en el plano YZ, curvatura KY, cuando el arco, la curvatura se hace cóncava hacia el lado del eje positivo X. Curvatura positiva en KX, cuando la curvatura se hace cóncava hacia el eje positivo X. Con esta convención dijimos que íbamos a trabajar todo este problema. Entonces, para esta convención, para momentos positivos, cuando los momentos están aquí, positivo en X, positivo en Y, determino lo que es en base a estos esfuerzos el momento. Digo, el momento, en un punto cualquiera, el momento aquí, es esta fuerza multiplicada en X, va a ser esta fuerza en este punto multiplicado por esta distancia. Fuerza por brazo, momento. Momento respecto a este eje va a ser esta fuerza por este bracito. Como es flexión asimétrica, el momento total va a ser la suma de los momentos. Entonces digo, momento en X es igual menos el momento en X positivo hace esta operación, genera esto, comprime aquí, menos la fuerza en este punto, la fuerza tenemos aquí, es la fuerza, apliqué eso, esa fuerza le multiplico por el bracito que me genera el momento, este bracito, por YP, ahí está, por YP y por DA, que era la fuerza. Y tengo el momento respecto al eje Y que me genera esta fuerza en el punto P. De aquí hago operaciones, saco las constantes y me va a quedar KY por E por la integral de YP cuadrado por DA. Integral de YP cuadrado por DA es la inercia en X. Y X. Menos con menos más KXE integral de XP por YP por DA. La integral de XP por YP por DA es el producto de inercias. Producto de inercias y X. Y mi ecuación es esta. Llego a esta ecuación. Flexión asimétrica, este esfuerzo también genera momentos respecto al eje Y. Digo, momento MY, al ser esta fuerza por su bracito del eje Y, estito, XP. Tracción va a ser más la fuerza por XP por DA. Hago operaciones, más por menos, menos KY por E por la integral de YP XP por DA. La integral de YP por XP por DA es el producto de inercias y YX. Menos por más, menos KX por E y la integral XP al cuadrado por DA. XP, integral de XP por DA es el momento de inercia en Y. Y llego a esta ecuación. Tengo la ecuación del momento y del momento en respecto del eje X y momento respecto del eje Y. No puedo calcular estos momentos porque están en función de la constante o las curvaturas. Si bien esta curvatura, una vez que se ha aplicado una carga, mantiene constante para ese problema, tiene sus grados de dificultad
de determinación. Por tanto, voy a tratar de determinar o colocar estas curvaturas en función de términos cuantificables fácilmente y luego encontrar la formulación matemática, esta, esfuerzo en el punto, en dirección Z en el punto P, en función no de KY y KX, que son curvaturas a ser determinadas. Voy a poner en términos de la fuerza externa y las características geométricas de la sección. Para eso, de esta relación de estas curvaturas determino KY y KX. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelvo por cualquier método. Aquí está hecho por sumas y restas. Usted puede hacer determinantes, sus máquinas creo que resuelven por determinantes, entonces le meten por determinantes, sacan el valor de KY y KX de estas dos ecuaciones. KY ha de ser igual a menos el momento en Y por IX más momento en X por el producto de inercias sobre el módulo de elasticidad por IX por Y menos el cuadrado del producto de inercias. KX, KY a esta otra cantidad, MX por Y más MY por el producto de inercias IX dividido por el módulo de elasticidad que multiplica a IY por IX menos IX al cuadrado. Entonces tengo los valores de KY y KX. Estos valores reemplazo en la ecuación correspondiente al esfuerzo. Aquí reemplazo el KY y el KX y tengo la ecuación de este esfuerzo. ¿Eh? Pero resulta que este esfuerzo determinado con estos valores, reemplazando KY y KX y KY, se hace muy largo. Entonces lo que hago es, para generar una ecuación más simple, este término, MYIX más MX y XY, le voy a llamar W1. Este término MXY más MY por IX le voy a llamar W2. Al término este que está multiplicado por el módulo de elasticidad, IX por IY menos IXY al cuadrado, voy a hacerlo W3. Como la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, IX por Y es exactamente igual a Y por X. El producto de inercias IXY es exactamente igual que el producto de inercias IX, porque la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Entonces, por eso digo que estos dos términos son iguales y les voy a llamar W3 igual IXY menos el producto de inercias al cuadrado. Reemplazado por estas nuevas variables que estoy incorporando, KX, esto va a ser igual a este W1 que es esto, el signo menos, aquí le falta el menos, eso, menos esta cantidad, W1 sobre E por W3. Listo. Esta otra, tengo KY a este término, esto es exactamente esto, W2 dividido entre E por esta cantidad que es W3. Y tengo que el KX y el KY. Estos términos reemplazo en esta ecuación, ahora, en esta ecuación, ¿no? Y voy a llegar a esta ecuación, que está en términos de WX1, este W está en términos de sus condiciones geométricas y la carga externa, esto en función de las características geométricas de la sección, al igual que esto, y los momentos. Ecuación totalmente cuantificable. Entonces reemplazo aquí y hago operaciones y digo el esfuerzo en la dirección ZP en función de las nuevas variables es W1XP menos W2 YP sobre W3.
Este menos con el menos de la ecuación se hace más y este menos con el más se hace menos y tenemos la ecuación. Tengo la ecuación por el método de los ejes centroidales simplemente, o llamado método general. Este método general, al no partir de la condición de ejes principales, es válido de la misma manera tanto para figuras simétricas o asimétricas. Naturalmente, la aplicación en cada caso, las ventajas y desventajas que muestra cada método tienen mejor aplicación en uno u otro tipo de problemas. Para determinar el eje neutro, a partir de esta metodología, coloco el eje neutro posible, elijo un punto sobre el eje neutro, un punto E, determino las coordenadas de ese punto y determino este esfuerzo. Digo sigma z e ha de ser igual a W1 por XE menos W2 por YE sobre W3. De ahí, este término igual a 0 porque este es esfuerzo sobre el eje neutro. Cualquier punto sobre el eje neutro es 0. Entonces digo, es igual a 0 y de esto le paso al otro lado 0. ¿no? Y entonces voy a tener dividido lo que es despejo el XE sobre el YE sobre el XE, que es este ángulo, beta. Entonces digo tangente de beta, esto sobre esto, igual a esta cantidad, de ahí saco beta, que es igual al arco tangente de W1 sobre W2. Ecuación que me permite determinar el ángulo que conforma el eje neutro con respecto al eje centroidal horizontal o el eje X. El giro, este valor de beta puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0. Si es positivo, giro de este eje hacia abajo. Si es negativo, de este eje hacia arriba. O sea, cuando es positivo, sentido horario, y cuando es negativo, sentido antihorario. Ese es este método. ¿Qué les ha parecido? ¿Hay algo que no esté comprendido? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? Nada. Inge, Dime. la parte de momentos, ¿podría volver a explicarlo? Estos momentos. Sí, en la anterior ecuación, en la hoja anterior, en la 3. Estos momentos. Sí, exactamente. Este momento, aquí. Para determinar este esfuerzo es determinado con curvaturas. Ahora quiero determinar los momentos positivos. Es el momento positivo en X, momento positivo en Y. Entonces digo, el momento, aquí, en este punto, genera un esfuerzo que es igual a este momento. MX hace esta operación, comprime, menos de ahí. MX va a ser a menos, ¿qué cosa? La fuerza. En este punto hemos determinado una fuerza. Esta es esa fuerza. Momento es fuerza por brazo perpendicular al eje con el que quiero determinar. Esta fuerza es en este punto. Multiplicado por este brazo me genera el momento sobre este eje. Este momento positivo tiene este sentido y gira así, compresión. Esta fuerza, por efecto de la curvatura, era una compresión. Por tanto, esta fuerza está apretando por este brazo, también genera un momento en ese sentido. Para eso, le pongo aquí la fuerza multiplicado por YP. La integral viene porque estoy haciendo para un elemento de área. Ahora quiero hacer en toda la sección, le integro en toda la sección la fuerza
La fuerza esto que está entre paréntesis por dA. Y esto es el bracito YP que genera el momento. Integro, hago operaciones de simplificación y llego a este término. El momento en Y es el momento positivo sobre este eje, así, doble punto. Hace esta operación, ese momento. Tracciona. Entonces este momento va a ser positivo, más. De ahí viene este más. Por esta fuerza. Esa fuerza multiplicado por la distancia, como es el momento en X, esta fuerza por este bracito, por XP. Ahí tengo, esta es la fuerza por dA y este es el bracito, me vuelve momento. Hago operaciones, integro, simplifico y llego a esta ecuación. Entonces, de ese comportamiento me sale un momento mx que es igual a KYE y x más KXE y XY, y el otro momento Y. De esa forma. De ahí salen los momentos. Del planteamiento aquí los momentos positivos. M y E. Con esta fuercita. La fuerza aquí, esta dada, es esta. Hemos determinado. Esta fuerza está determinada en función de las curvaturas KX y KY. Entonces la fuerza por su brazo me da el momento. Quiero el momento en X sobre el eje X. Esta fuerza multiplico por la distancia del eje X a donde se encuentra esta fuerza en forma perpendicular. Quiero el momento respecto al eje Y. Esta fuerza le multiplico por la distancia perpendicular del eje Y a esta fuerza. Es lo que he hecho aquí. Y he encontrado los momentos. A partir de aquí he determinado las constantes Kx, Ky. ¿No? Me conviene colocar en términos de las características geométricas y el módulo de elasticidad. Aquí estaban en función de curvaturas, aquí también está en función de curvaturas. De estas dos ecuaciones saco las curvaturas y de esa forma pongo la ecuación en función de la carga externa y las características geométricas de la sección, que es mucho más fácil cuantificar. Ese es el método de centroidales simplemente, o también conocido como método general. ¿Alguna otra cosa? No, eso es todo, gracias. ¿Qué dice el resto? Nada. No hay el resto. Entonces, para ver la aplicación de este método, vamos a resolver por este método el mismo problema del anterior método, o sea, la sección Z, con la misma información, de tal manera que podamos comparar los resultados a los que llegamos con un método y otro, una comparación de métodos. Entonces aquí tengo el ejercicio, es el mismo, con la misma información del anterior método de ejes centroidales y principales. Ahora por este cambiamos solo el método. Vamos a resolver por el método de los ejes centroidales simplemente. En la sección transversal Z, mostrada en la figura 262, de una viga sometida a la acción de un momento flexionante M, con alfa 17 grados, con el eje horizontal X, cuando B es 5 centímetros, H1 es estito, 10 centímetros, T1 y T2 estito, 1 centímetro. Determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8 por el método de ejes centroidales. Mismo problema, solo cambiamos de método.
Algunas partes en la solución son de igual proceder que en el otro método y otras partes que van a cambiar le aplicamos lo que nos dice la metodología. Entonces el primer paso siempre es esquematizar la figura. Si no tenemos, en base a la información esquematizamos. Ahí está la figura Z. Siempre voy a partir determinando los ejes centroidales por cualquier método que lo haga. En este caso está propuesto de tal forma que puedan plantear para cualquier otro tipo de sección. Coloco los ejes referenciales de tal manera que toda la sección quede en un primer cuadrante. Al eje horizontal le llamo U, al eje vertical le llamo B. Y determino las cantidades UG y BG de la misma forma como planteamos la anterior. UG es la sumatoria de áreas discretizadas, área 1, área 2, área 3, por sus distancias en U, al área 1, al área 2, al área 3, y sobre la sumatoria de áreas. Me da 5.5. Dice que de este eje a 5.5 sobre esa línea va a estar el centroide. Para determinar la posición del otro punto que me determina o define el centroide, le aplico similar ecuación con el cambio de que ahora es con respecto al eje vertical. Entonces de este eje digo esta área por esta distancia, esta área por esta distancia, esta área por esta distancia y sobre el área total, y me da 6 centímetros. En esta ecuación, en esta figura, coloco la distancia 5.5 y 6 y he marcado el centroide. Coloco los ejes centroidales. Una vez que he colocado los ejes centroidales, en la ecuación que hemos determinado, está en función de sus características geométricas. No tengo que demostrar nada en este caso, porque el centroide es determinado y los ejes están aplicados en el centroide. El método, perfecto. Entonces, a partir de esto, procedo a determinar las inercias X y Y y el producto de inercias con esta convención de signos. Momento de inercia en X, le aplico ejes paralelos, es la sumatoria de la inercia de cada área respecto a su eje local X, más el área por la distancia del eje de los ejes centroidales del eje Z al centroide de ese elemento rectangular, más el otro elemento, más el, y sumo todo y tengo la inercia. La inercia en Y es la sumatoria de las inercias con respecto a su eje local Y, más el área por la distancia perpendicular al eje Y, del eje Y al elemento de área al cuadrado, más el segundo, más el tercero, tengo las inercias. El producto de inercias es las áreas sumatoria de las áreas discretizadas por sus ordenadas, sus distancias de los ejes centroidales de la figura hacia cada elemento, con sus signos. Esto entra con su signo. Supongamos aquí, para este elemento, digo, esta área A1 por esta distancia, menos X A1 por menos Y A1. Para esta área, más esta área, X0, Y0, A2 por 0 y por 0, más área 3 por esta distancia, más AX3, más AXA3 y por más YA3. Y eso me da el producto de inercias con su signo. Me da positivo. Esto no debe cambiar. Los ejes positivos son los mismos en ambos métodos. Por tanto, esta condición geométrica debe dar igual en área, que es en magnitud y también en signo, al igual que las inercias. Y como quiero determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, lo que hago es determinar la posición de los esfuerzos, que es
la posición de los puntos 1, 2, 3, 4 con respecto a los ejes centroidales simplemente. No son con los principales. Esto hicimos en la primera parte y con esto en el otro método determinamos los primas. Aquí no necesitamos los primas. Estos ejes. Y aquí tengo, no sé, no tengo esa gráfica, pero de este centroide a este punto 1 es la distancia x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6 para cada uno de los puntos, con sus signos. Este x es negativo, este y1 es negativo. Este x para este punto va a ser positivo, el y también va a ser positivo. Y eso está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 8, con sus signos. Entonces, una vez que tengo esto, procedo a determinar los momentos con respecto a los ejes con los que estoy resolviendo. Dice que el momento tenía esta dirección y este sentido y era 25.000 toneladas metro, con un ángulo alfa de 17 grados respecto a este eje. Como yo estoy resolviendo con respecto a estos ejes, método de los ejes centroidales, entonces debo descomponer este momento sobre este eje X y sobre este eje Y. Entonces digo, de este sentido que tiene el momento, su momento en X va a tener este sentido, y esta dirección del eje X, y va a ser igual, coseno de este ángulo va a ser igual a mx sobre m. De mx de espejo y va a ser m por el coseno de alfa. My va a ser el seno de alfa sobre igual a my sobre m. De ahí saco my, va a ser m por el seno de alfa. Y tengo los momentos con sus signos. Este momento aquí es positivo en x. Momento en y positivo es así. Aquí tengo momento en x, sentido contrario a este, menos mx. Este sentido contrario al positivo, menos my. De ahí saco los momentos en x e y, que están aquí. Mx negativo, my negativo. Estos momentos son diferentes a los del otro método, porque es como los ejes centroidales. En el otro método descomponíamos con respecto a los ejes centroidales y principales. Tiene diferentes valores, porque el ángulo es diferente en este caso. Una vez que tengo las condiciones geométricas, tengo la posición de los puntos en x y y, y tengo los momentos, procedo a determinar las constantes W1, W2 y W3. W1 era igual al momento en Y por IX más el momento en X por IXY. Aquí entran con signo todos los elementos componentes. MY menos con su valor por IX más de la formulación MX con su signo por este producto de inercias con su signo. Y este valor de W nos va a dar con un signo. El W2 igual a esta ecuación. MX entra con su signo, que multiplica por Y, más de la formulación. MY con su signo, el producto de inercias con su signo. Hago operaciones y dice que me da negativo. W1 y W2 negativos con estas cantidades en cada caso. Determino el W3, IX por IY menos de la formulación. Este término con su signo elevado al cuadrado. Y me da que la cantidad W3 es 22.799.91 centímetros de nota. Tengo los términos W1, W2, W3. Os digo, el esfuerzo
en el punto 1 aquí va a ser igual a este término multiplicado por esta distancia del eje y de aquí a este punto con su signo, menos 5.5. Menos de la fórmula por este término con su signo, menos por la distancia de este eje a ese punto. Llego, menos 6, dividido sobre W3 con su signo, positivo o negativo. Hago operaciones y me da este valor del esfuerzo, 71.937.12 kilogramos centímetros. En este punto, que dice que es de tracción. Este valor debe ser igual al valor que hemos determinado por el otro método para el punto 1. Naturalmente, es imposible que nos dé exactamente el mismo valor. Va a estar muy cerca este valor al otro valor. Pero el tipo de esfuerzo debe ser el mismo. Esta es tracción, en el otro método debió haber salido también tracción. Puede variar, a veces en algunas unidades, a veces en los decimales. Esto es fruto de la cantidad de operaciones realizadas, ¿no? Es el método. Entonces ustedes encuentren para el punto 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 8 y luego me dicen para comparar con el otro método. Pero resuelvan. No le copien del otro método. No les va a dar los mismos valores exactamente. Les va a dar cercanos, muy próximos a esos valores. En cuanto tengan, me dicen. No están con valores, por ese propuesto. Me dan y comparamos. Aquí no he puesto los valores. Justamente por esa razón, para que puedan hacer y podamos comparar qué tan próximos o en qué porcentaje están variando. ¿Qué varía aquí? Sigma z en el punto 2 va a ser W1 por X2 menos W2 por Y2 sobre W3. Solo varían el X y el Y para cada punto. Este es el punto 8, sigma z en 8, W1 por X8 menos W2 por Y8, con sus valores y signos, todos los elementos que forman parte de la ecuación.
Jóvenes, vamos a concluir la clase. Estuve consultando a la carrera respecto a los exámenes. Dice que son presenciales, no hay otro instructivo. Entonces les voy a publicar las nuevas fechas de examen acomodadas a esas condiciones que nos están exigiendo. He modificado algunas. En realidad el primer parcial he postergado en una semana por los feriados que justo estaban en ese periodo del examen. Entonces les voy a publicar las fechas y voy a solicitar con esas nuevas fechas el primer parcial hacia las autoridades para que me asignen las aulas de examen. Si hay alguna cosa me hacen saber, me escriben al clase o la próxima clase me hacen saber. Bien, jóvenes, para la próxima clase traigan este problema concluido y analizamos conmigo. Que les vaya bien. Yo tengo otra clase, estoy atrasado. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge.